Hola, yo soy Ricardo y hoy estoy aquí para compartir una palabra más contigo. Nuestra palabra hoy es sobre intimidad con Dios y cómo alcanzarla. Entonces, vamos al video. Bueno, la palabra de hoy es una invitación a la intimidad del Padre. Y me gustaría que nosotros pudiéramos leer una parte de la parábola del hijo pródigo que está ahí en Lucas capítulo 15, los versos 17 al 32. En mi Biblia dice así: Por fin recapacitó y se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle: Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a su siervo: Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó, preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió el siervo, y tu papá ha matado al ternero más gordo, porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó: Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero tenemos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Bueno, esto es lo que habla el texto que estamos leyendo. El contexto general de eso, de este texto, es que Jesús le cuenta esta parábola a las personas en un momento donde los fariseos le están cuestionando al respecto de por qué se sienta con los publicanos y los pecadores. Bueno, entonces Jesús le cuenta unas dos parábolas y les cuenta esta parábola que cuenta esta historia, que es de un hombre que tiene dos hijos y los dos hijos entonces están ahí, están celebrando con su padre, están viviendo con su padre. Y el hijo más chico le dice a su padre: Padre, yo quiero tomar mi herencia, yo quiero mi parte en la herencia y yo quiero vivir mi vida. Entonces sale a vivir su vida, va a fiestas, hace amigos en estos momentos, consume prostitución, entonces vive una vida así muy mundana, ¿ya? Entonces en un cierto momento de su vida la plata se acaba. Después que la plata se acaba, entonces este hijo empieza a tener que trabajar. Y los trabajos que le encuentra son trabajos muy pesados, muy difíciles, son trabajos que exigen mucho de él, son trabajos, o sea, son trabajos que él va, y ahí ya en el texto que leímos, que él va a percibir que los siervos de su padre no lo hacen, que su padre trata muy bien sus siervos. Entonces le ocurre la idea de que él
va a volver a su padre y entendiendo que él ya ha gastado todo lo que tenía derecho, él iba a pedir a su padre que su padre lo recibiera como siervo entonces, a trabajar para trabajar a su padre y iba a ser tratado mejor de lo que tenía en estos locales que estaba trabajando. Entonces él vuelve, pero el padre al ver su hijo lo pone otra vez en el rol que estaba, que era de hijo, y lo da honor a él. Entonces también hace una fiesta para celebrar que su hijo ha volvido. Entonces cuando el hijo mayor, el hijo más grande vuelve, entonces su papá está haciendo la fiesta, él percibe que hay una fiesta y él se queda como enojado, se molesta porque el papá está haciendo una fiesta para este hijo que ha desperdiciado todo lo que es del papá. Y le dice al papá, tú estás haciendo esta fiesta para este hijo que desperdició todo, o sea, que no dio valor a todo lo que tú habías hecho por él y a mí no me ha dado nada, ni algo para celebrar con mis amigos. Y el papá dice, todo lo que yo tengo es tuyo, mi hijo, pero tenemos que celebrar, porque este es tu hermano, estaba muerto y ahora ha volvido a la vida. Este es tu hermano, estaba perdido y ahora se lo hemos encontrado. Entonces, esta es la historia que cuenta Jesús. Como yo les conté antes, esta historia Jesús la cuenta en un contexto donde estaba contestando a los fariseos que le preguntaban por qué salía con publicanos y pecadores. Entonces, Jesús les da esta explicación. Entonces, para que nosotros podamos entender mejor la historia y de lo que hablamos, vamos a ver quién son los personajes. Si yo les pregunto, ¿quién es el papá? Bueno, probablemente tú has contestado que el papá ahí representa a Dios. Pero algo que tenemos que entender cuando decimos que el papá representa a Dios es que este papá es perfecto. Entonces nosotros no vamos a encontrar ningún error en la actitud del papá. Nosotros no podemos condenar la actitud del papá, porque si el papá representa a Dios, Dios no tiene fallas, Dios es perfecto. Entonces Dios no ha fallado en ninguna situación de estas. Los errores están en los hijos. Y de hecho, bueno, si yo les pregunto, ¿cuál hijo es el hijo que tomó la actitud correcta? Probablemente, si tú ya has escuchado otras predicaciones al respecto de esta palabra, la gran mayoría va a decir que el hijo que está correcto es el hijo más viejo, más grande. Porque generalmente nosotros predicamos mucho condenando el hijo que se alejó, pero y este está correcto, pero la verdad es que ninguno de los hijos está correcto. No hay un hijo correcto en esta historia. Son las dos actitudes erradas que un cristiano puede tomar. Acuérdense que yo les dije que Jesús lo está tomando, está dando esta parábola para condenar a los fariseos que están criticando porque Él se junta con los pecadores. Bueno, ¿qué está diciendo Jesús? Son dos papeles ahí. El hijo más chico, que el que se desvía de la voluntad de Dios, son los pecadores y publicanos. Y el hijo más grande son los fariseos. Y tanto la actitud del hijo más chico de alejarse de Dios no es buena, como lo mismo tener envidia del hijo más chico que la actitud del hijo más grande, o no entender que le regala el papá, tampoco es buena. Entonces los dos hijos son modelos de mal comportamiento. Entonces, ¿cuál es el resultado final que sacamos de esta parábola? Que nosotros, bueno, no debemos salir de la presencia del Padre nunca. Y para nosotros esto es no alejarse de la presencia de Dios. Como hizo, no hacer lo que hizo el hijo más chico. No alejarse de la presencia de Dios y quedarse a disfrutar la presencia del Padre y lo que el Padre nos puede dar, la herencia junto del Padre. Y también que tenemos que alegrarnos con las cosas las bendiciones que reciben los hermanos y
también entender quién somos en Dios y disfrutar de su presencia. Eso tenemos que hacer. Y generalmente eso escuchamos de esta parábola. Esta es la enseñanza que viene de esta parábola. Bueno, yo quiero, junto con eso, yo quiero decirte que yo quiero ir más allá de lo que hemos hablado hasta este momento, de lo que hemos escuchado. Yo quiero profundizarme más en esta parábola. Yo quiero mirar hacia la relación de estos hijos con este padre, para que nosotros podamos aprender un poquito más al respecto de eso. Y la primera cosa que quiero analizar con ustedes es el cuánto conocían el padre estos hijos. Bueno, nosotros podemos ver ahí en la situación que ellos conocen el padre en la apariencia. Bueno, nosotros estamos seguros de que no hay ninguna confusión de cuál es la figura del padre para los hijos. Por ejemplo, el hermano más grande cuando llega y encuentra la fiesta, habla a un siervo y está conversando con este siervo, pero cuando el padre sale de la fiesta y empieza a hablar con él, él sabe que está hablando con el padre. Entonces él conoce la apariencia de este padre, él reconoce la apariencia del padre. El hijo más chico tampoco tiene problemas para reconocer la apariencia del padre, sabe mucho bien cuando está en la presencia de él y no está, entonces reconoce a este padre. Entonces ellos conocían la apariencia del padre. Bueno, también las actitudes de este padre son conocidas de estos hijos. Por ejemplo, nosotros tenemos ahí el hijo más chico cuando él está lejos del padre, cuando él salió y se acuerda de las cosas que tiene con el padre, él empieza a acordarse de la relación que su padre tiene de la forma como su padre trata a sus siervos. Entonces él va a decir, bueno, los siervos tienen comida, mi papá los trata bien. Entonces él conoce las actitudes él conoce las actitudes del padre, ¿ya? Entonces este es conocido de ellos y ellos conocen las posesiones del padre. Él sabe lo que el padre tiene. El hijo más chico viene y pide su herencia, entonces él sabe que el papá tiene algo para darle a él. También el hijo más grande sabe muy bien decir cuando qué fue lo que el padre mató para hacer la fiesta, para cuánto fue que el padre gastó para hacer la fiesta del hijo más chico y cuánto el padre lo ha regalado a él. Entonces conoce las posesiones del padre. Pero te hago una pregunta en este momento. ¿Esto es intimidad? Bueno, te pido que para que hagamos un juego ahí, a ver qué entendimos de la palabra, te pido que conteste en los comentarios esta pregunta. ¿Esto es intimidad? Y después con el desarrollar de la palabra, entonces que hágalo ahora, pausa y contesta eso. Y después con el desarrollo de la palabra, que tú comentes en tu propio comentario ahí de la respuesta, ¿qué aprendimos con esto? ¿Qué aprendimos con esta palabra? ¿Ya? Para que hagamos un juego ahí, para que podamos también discutir y conversar un poquito al respecto de lo que esta palabra nos enseña. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es la respuesta entonces de esta pregunta? ¿Eso es intimidad? No, esto no es intimidad. Esto puede generar intimidad, esto puede hacer parte de lo que es la intimidad, pero no es la intimidad. Ya, bien, vamos a entender eso. Bueno, si tomamos por ejemplo a alguien famoso en nuestros días, podemos tomar por ejemplo Bill Gates como ejemplo. Nosotros conocemos la apariencia de Bill Gates. Si yo pongo una foto delante tuyo de él, tú lo vas a reconocer probablemente, porque ya has mirado, ya has visto su apariencia en muchos otros locales. Bueno, ahora aún más en esta situación que estamos pasando, estamos conociendo sus actitudes. Él junto con su esposa tiene una ONG que está cuidando de muchas personas, está ayudando a muchas personas. Él está haciendo un trabajo de ayuda social muy grande. Entonces hemos conocido sus actitudes. También hemos conocido aún más sus posesiones. Bueno, sabemos que él es dueño de la Microsoft, que él es uno de los hombres más
con más plata en el mundo. Sabemos de eso todo. Eso quiere decir que yo, porque conozco esta cosa, porque conozco la apariencia de Él, las actitudes de Él y las posesiones de Él, eso quiere decir que yo soy íntimo de Él. Quisiera yo que sí, pero no es verdad. Yo no soy íntimo de Él. La verdad es que obviamente para que yo tenga intimidad con alguien, yo tengo que conocer la apariencia de esta persona, yo tengo que conocer las actitudes de esta persona, yo tengo que conocer las posesiones de ella. Pero esto no quiere decir que es intimidad, porque yo puedo conocer estas cosas de personas que no tengo intimidad. Entonces esto no es intimidad y la Biblia nos enseña esto. Tenemos todo el libro de Job que tiene esta temática, que tiene este tema. El libro de Job nos va a contar la historia de él, que es una historia donde Dios lo lleva a conocerlo más profundamente, a tener intimidad con él. En el capítulo 1 del libro de Job, en el verso 8, va a decir que él era un hombre temente a Dios, que hacía sacrificios por los pecados que sus hijos podrían cometer, que tenía todo cuidado con la ley, que tenía un corazón puro delante de la presencia de Dios. Va a hablar esta cosa de Job, que él conocía la ley y todo eso. Pero todo el libro, Dios permite cosas en la vida de Job para que él se acerque a Dios, para que él pueda acercarse de Dios. Y bueno, en el capítulo 42 de Job, en el verso 5, el propio Job va a reconocer que antes él conocía a Dios de escuchar, hablar de él, pero ahora él conoce a Dios de caminar con él. Entonces él reconoce que todo lo que él conocía, había escuchado, que el conocer la apariencia de Dios, que el conocer las actitudes de Dios, que el conocer las posesiones de Dios, no lo hicieran íntimo de Dios, sino que convivir con este Dios lo hizo íntimo. Conocer su corazón lo hizo íntimo. Entonces, esto es intimidad. Así es. Entonces, ¿por qué entonces estos hijos no eran íntimos de Dios? Bueno, porque ellos no conocían el corazón del Padre. Ellos no conocían el corazón del Padre en el amor del Padre. Los hijos, el hijo más chico, él cree que él va a llegar al Padre y va a pedir perdón al Padre y que el Padre lo va a recibir como siervo. Es no entender absolutamente la relación que el Padre tenía con él, el amor que el Padre tenía por él. Lo mismo, yo sé que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón también este deseo de llegar delante de la presencia con humildad, de humillarnos delante de la presencia de Dios, de entender que nosotros tenemos que disponernos como siervo de Dios, pero también tenemos que entender el amor de Dios por nosotros, que jamás va a permitir eso, que nos subió al puesto de hijos de Él, que nos adoptó como hijos, como va a decir en Romanos. Entonces, eso es esto es lo que ellos no entendían, el amor de Dios. Ellos no conocían el corazón del Padre y los valores del Padre. Todo tiempo para estos hijos, esto se trataba de una cuestión de plata para los hijos. Todo tiempo, porque el hijo más chico viene y piensa que necesita tomar su parte de la herencia para vivir su vida, para costear su vida y tener el control de su vida. El hijo más grande no entiende que puede disfrutar de todas las cosas del padre. Para los hijos todo tiempo esto tenía que ver con una cuestión de plata, pero para el padre nunca fue el valor, nunca fue esto, él nunca negó nada a sus hijos, siempre fue al respecto del amor que él tenía por ellos y de tener comunión con ellos. Ellos no conocían el corazón del Padre en la generosidad del Padre. Ellos no conocían el cuánto el Padre les podía regalar y les quería regalar. Ellos no conocían esto. ¿Por qué? Porque ellos, el hijo más grande, eso queda muy claro en el discurso del hijo más grande, él piensa que el Padre tiene que venir y regalarle a él el cordero o cualquier cosa así. Y el Padre dijo,
lo que tengo es tuyo, tú lo podías haber tomado cuando quisiera, porque está todo que es mío, está a tu disposición, pero él no lo entendía, él no lo entendía bien esto. Entonces ellos no conocían el corazón del Padre. Y mirando esta relación, te pregunto, ¿qué es intimidad? Bueno, intimidad es lo que Abraham tenía con Dios. Que ahí en Isaías Dios va a usar al profeta para hablar algo que viene de su corazón, que viene del corazón de Dios. Y el profeta Isaías va a decir, Abraham, mi amigo. Dios, o sea, ahí tenemos un momento donde no solo Abraham reconoce a Dios como amigo, pero de la parte de Dios es reconocido que Abraham es su amigo. Que Dios lo tiene como amigo, lo reconoce de esta forma. O lo que Moisés tenía. Moisés tenía una relación de Dios con Dios muy profunda, al punto de decir ahí en Éxodo 33, en el verso 11, decir al respecto de él que él llegaba a la presencia de Dios y hablaba con Dios face a face, rostro a rostro, como un amigo. Entonces ellos hablaban como si fueran amigos, y Dios hace por él cosas que son interesantes, son relaciones muy interesantes, al punto de Moisés decir, yo quiero ver yo quiero ver tu presencia. Y Dios dice, no, si yo te muestro mi presencia, tú vas a morir. Y Dios piensa un rato y dice, bueno, voy a hacer así, te voy a poner en medio de la roca, ahí, y voy a pasar delante de ti. No vas a ver toda mi presencia, toda mi gloria, pero algo va a ver y vamos a ver qué va a pasar. Entonces, está ahí con él. O como David David vivió lo que fue la gracia de Dios antes de que ella hubiera pasado, que entendió la gracia antes que hubiera la muerte de Jesús en la cruz, que entendió cuál era el deseo de Dios, el corazón de él, y por eso ahí en Hechos 13, en el verso 22, se lo van a llamar el hombre según el corazón de Dios. Por estas cosas, porque entendí el corazón de Dios, viniendo a personas más cercanas a nosotros. Yo tengo un amigo ahí en la ciudad donde era pastor antes, y un día estaba en un retiro que se llama Encuentro con Dios, y el pastor viene a él y le dice, yo tengo una palabra de Dios para ti. Dios está diciendo que le gusta mucho sentar en este piso contigo. Entonces mi amigo empieza a llorar y llorar. Después yo le busqué para preguntarle porque quería entender lo que Dios estaba hablando a él, y él me cuenta que en su tiempo personal, cuando él toma su tiempo personal con Dios, es en la mañana, es temprano, antes de salir a trabajar, antes de desayunar, él toma su tiempo. Pero él sale a trabajar muy temprano, entonces se despierta a las 6 de la mañana para orar. Y su familia está durmiendo aún. Entonces él ¿qué hace? Él va a la cocina para orar. Entonces él se sienta en un piso y pone otro piso al lado y dice, Dios, ahora te sientas aquí porque quiero hablar contigo. Y Dios le contesta de esta forma. Yo, un otro amigo mío que lo conozco desde de cuando éramos chicos, hoy él es pastor también, y él todo tiempo decía que él tenía un apodo para Dios, para el Espíritu Santo, cuando estaban conversando. Y estas cosas, pero esto es intimidad, pero no algo como que yo me programo para hacer esto, sino que por convivir, por vivir con Dios, esto es intimidad. Y de esta forma se genera intimidad. Y estas palabras yo la escribí hace tiempo atrás, y es envasada en lo que yo voy a decir, a contarle ahora. Fue en mi búsqueda por entender la intimidad con Dios, yo empecé a preguntarle cómo se conquista intimidad a Dios. Y yo sentí en mi espíritu, el Espíritu Santo hablando y me contestando de esta forma. La primera respuesta que me dio fue menos mi y más deseo por Dios. ¿Qué quiere decir este mi? Este mi es que estamos todo el tiempo
principalmente en la iglesia, esta cuestión de el hermano no me saludó, el pastor no me saludó, pasó eso, no me gustó esta alabanza, y eso no me agrada, y aquello no me agrada, y estas cosas, y estamos todo el tiempo prestando atención en estas cosas, y tenemos poco deseo por Dios. Ahí en Mateo, el capítulo 11, el verso 12, va a decir así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. O sea, los que se esfuerzan por el reino de Dios, por tener el reino de Dios, lo ganan. Y eso tenemos que entender nosotros, tener menos mimimi y más deseo por Dios. La segunda cosa que el Espíritu Santo me habló es menos trabajo, más tiempo con Dios. Y esto quiero reparticionar en dos partes. La primera es que el trabajo en la iglesia. Hoy en la iglesia nosotros tenemos un nativismo en la iglesia que a veces nos hace mal porque nos confunde, nos hace pensar que esto es intimidad con Dios. Y hay personas que todos los días están en la iglesia, pero si tú vas a juntar todas las horas que en un mes que ha orado, no junta una hora de oración, de intimidad con Dios, de tiempo en su casa. Yo no estoy incentivando que las personas no hagan el trabajo del reino, que no hagan el trabajo en la iglesia, que no estén pendientes de la iglesia. Esto es bueno. Pero principalmente tenemos que tener intimidad con Dios, tiempo con Dios. Ahí en Lucas 10, en el Evangelio de Lucas 10, del 38 a 42, nos va a contar la historia de la visita que hace Jesús a la casa de María y Marta. Y bueno, María se sienta a los pies de Jesús, y Marta está ahí ordenando la casa, haciendo las cosas y haciendo millones de cosas. Y en un momento llega Jesús y le dice: Jesús, ordena a mi hermana que me ayude. Jesús le dice: mira, la verdad que no me importa tanto que la casa esté ordenada. Me importaría más que tú estuvieras junto acá con tu hermana. Ya que elegiste la otra parte, María eligió la mejor parte y no le voy a quitar, pero si quieres siéntate acá junto con nosotros. Esto Jesús le dice ahí, entonces, el tener tiempo con ella. Otra cosa que quiero decir es el trabajo. Yo sé que tú necesitas de tu trabajo, pero chico, si tu vida con Dios, si tu trabajo está atrapallando tu vida con Dios, entonces repénsalo. Porque lo más importante es ganar la vida eterna y no la vida acá en la tierra. Entonces tienes que generar vida con Dios. Tú tienes que generar, entonces, menos trabajo, más tiempo con Dios. Y la última cosa que me dijo el Espíritu Santo ahí es que menos excusa, más búsqueda profunda de Dios. Menos excusa, más búsqueda profunda. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros todo el tiempo estamos dando excusas para Dios. Estamos diciendo: mira, mi trabajo me toma mucho tiempo, Dios, entonces hoy no voy a poder orar. Estamos diciendo: mira, Dios, ¿sabes qué? Tengo que dar tiempo a mi familia, entonces no puedo orar más. Dios, no puedo buscar más porque tengo todo eso para hacer. Y ahora no te puedo servir porque ahora tengo que hacer eso y eso y eso, pero en 5 años, en 20 años te sirvo. Entonces, todas estas cosas. Pero la verdad es que necesitamos dar menos excusas, porque las excusas no nos sirven de nada, porque no nos hacen estar más profundizados en Dios. Ahí en Jeremías 29, el 13 va a decir: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo el corazón. Esto es una profecía que el profeta Jeremías está entregando al pueblo de Israel, en un momento donde él está profetizando que va a venir persecución, que ellos van a ser separados, van a ser esclavos en otros reinos, pero cuando ellos empezaren a buscar de todo el corazón a este Dios, entonces ellos van a encontrar a este Dios y Él va a volver a juntarlos todos. Entonces esto es necesario. Y para encerrar la palabra, yo te quiero preguntar en la verdad: ¿cómo está tu intimidad con Dios? Todo eso para decir: ¿cómo está tu intimidad con Dios? Hacerte esta invitación. Entonces te pido que baje tu cabeza, cierre tus ojos
y vamos a orar. Dios, yo quiero entregar delante de tu presencia esta iglesia que nos escucha hoy, una iglesia maravillosa que quiere buscar más de ti. Entonces te pido, hace Dios con que empiece a crecer en nuestro corazón este deseo, Padre, por tener más intimidad contigo, y que eso genere de hecho intimidad contigo, que nosotros podamos ser un pueblo que te busca, Padre, que te busca más y más, y que tiene intimidad profunda contigo, Dios. Te pido que esto venga en nuestra mente, en nuestro corazón, y que este desafío de pensar cómo está nuestra intimidad contigo esta semana sea profundizado en nuestro corazón. En nombre de Jesús. Amén. Amén, chicos. El video está largo, entonces lo único que quiero decir, no se olvide de hacer el juego del comentario y compartan el video. Ya, compartan el video con su familia, con todos aquellos que ustedes creen que va a edificar recibir esta palabra y estudiar esta palabra. Entonces compartan para que la persona reciba la bendición de Dios, ¿ok? Y si no te has inscrito en el canal y te gustó el video, también te inscribas en el canal para recibir las notificaciones, ¿ok? Chao y hasta el próximo video.